Buen día, buenos días a todos. Sean bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida. Hay personas que nos visitan por primeras veces, sean bienvenidos, bienvenida. Y también hay personas pues que ya tienen quizá un tiempo de estar con nosotros, pues sean bienvenidos y reiteramos, siéntanse en confianza. Estamos, me parece que todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Estamos buscando el reino de los cielos. Queremos llegar al cielo. Me parece que nadie de los que está aquí dice, no, yo quiero ir al infierno. Nadie, creo. Todos decimos, bueno, yo quiero llegar al cielo, sé que me faltan cosas o tal vez no veo claro cómo hacerle, me estoy reuniendo para entender mejor, o quizá alguien dice, yo ya voy camino al cielo, pero eso tenemos en común, ¿no? A diferencia de todas las personas que van pasando por la calle, creo que tenemos eso en común, estamos buscando en la eternidad pasar en el cielo. Muy bien, vamos a empezar. Quisiera empezar con un texto que hemos estado leyendo en todo este ciclo. Esta es la sexta enseñanza de este ciclo y se encuentra en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20. Solo he retomado el versículo 12 y el versículo 15. Esta vez lo voy a leer desde el 10 hasta el 15, ponerle todo el contexto. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí, para ir poniendo ese contexto de este texto, llegó un momento en este tiempo en que fue juzgado Satanás. Y dice que fue lanzado al lago de fuego, un lugar más terrible que el infierno. Algunas personas tal vez no sabían, pero el Hades, el infierno, es un lugar donde las personas van inmediatamente después de morir, y si no han creído en Jesús como su Salvador, ahí van a ir inmediatamente, microsegundos estarán ahí. Si no limpiaste tu vida, si no te arrepentiste y creíste en Jesús, ahí llegas. Pero va a haber un día en el que Dios va a resucitar a todos los que estaban ahí en el infierno, les va a dar cuerpo y los va a poner en un lugar especial que llamamos el trono blanco. Es lo que va a decir el texto. Pero yo quería empezar con ese porque decía, mire, ese lago de fuego fue inaugurado con la bestia y el falso profeta. Esos son los primeros que entraron al final de un periodo que es llamada por la Biblia la tribulación. Cuando Cristo viene por segunda vez, toma a esos dos siniestros y con ellos estrena un lugar que fue diseñado para demonios, para los diablos, para todos ellos. No fue diseñado para el ser humano. No lo fue. Dios nunca pensó en eso, que ese lugar fuera diseñado para el ser humano. Sin embargo, por la actitud, la dureza de corazón, la hipocresía, la religión, ¿no? La falsa religión y la apariencia, por el engaño y por todo lo que hicieron contra Dios, el hombre va a tener que ser juzgado y llegar ahí. De entrada no era Dios, no era su plan. Y segundo, pues, después de cierto tiempo, la Biblia lo declara como el milenio, va a también Satanás a ir a ese lugar. El tercero en llegar a ese lugar, el tercero, ¿no? Ya había dos y Satanás va a ser el tercero en llegar a ese lugar tan terrible, ¿no? Que Satanás pues sabe que le espera eso y dice la Escritura, descendido con ira para decir, bueno, pues si ya estoy sentenciado a la cadena más horrible, me voy a llevar y voy a engañar a todos los que pueda. Y pues ha hecho de este mundo todo un engaño.
y todo un placer y ha puesto afanes y trabajo al hombre para que no piense en la eternidad, y la gente se afana y trabaja el día de hoy, ¿no? Domingo, y lo único que piensa es en lo terrenal, en lo de inmediato, y se le ha olvidado que hay un día en que van a estar delante de Dios. Y Satanás pues eso quiere, jalarse a todos los que pueda para llegar al lago de fuego, al fin que él ya está sentenciado desde el principio, ya está sentenciado. Muy bien, verso 11 dice: y vi un gran trono, ahí está, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese texto a mí me llama la atención fuerte porque el libro de Apocalipsis es un libro que tiene figuras, pero también muchas cosas literales que así como las dice, así son y así pasarán. Es un libro que requiere estudiar, pero la verdad no es como mucha gente ha dicho que, ay, no, ese libro es tan difícil de entender. No, la verdad es que Dios lo abrió para todos nosotros y para que al entenderlo meditemos en las palabras y vivamos una vida de acuerdo a lo que Él quiere, a su voluntad. Lo que uno puede darse cuenta es que quien escribió el libro, que fue el apóstol Juan, usa muchas figuras para describir cosas eternas y celestiales, como que dice, es tan indescriptible esto que aquí sí voy a usar de figuras para que me puedas entender, ¿no? Habla de bestias, ¿no? Impresionantes, porque dice, no, es que si no, no me vas a entender lo terrible que es esto. Y así, pero hay momentos donde describe literal, ¿no?, lo que va a pasar con la humanidad. Y aquí ese texto me llama la atención porque lo primero que dice es, y vi un gran trono blanco. Habla de la pureza de Dios, de la santidad de Dios, y que si el ser humano aquí, cuando lo llaman a un juzgado, ¿no?, tiembla, pues se siente uno así como que impone. Imagínese el trono de Dios blanco. Dice, y al que estaba sentado en él, que es lo más impresionante, el trono en sí no es lo más grandioso, sino el que estaba sentado en él, eso es lo más impresionante, es Dios, y eso es lo que hace que el trono tenga que se imponga de tal manera, ese nivel fuerte, es el que estaba sentado en el trono. Muy bien. De delante, y Juan usa estas palabras que es las que a mí me llaman la atención como una figura. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, imagínese al mundo entero como que le salen patitas y corren por todo el universo y se van al ver ese momento tan fuerte donde Dios ya está sentado en el trono para juzgar al hombre. Como que la tierra y el universo decían, no, la ira de Dios. Y Juan usa esas palabras, la tierra y el cielo huyeron de él, porque se encontraba en un momento terrible, terrible. Y Juan, no encontró otras palabras para describir lo impresionante y lo terrible que va a ser ese día, ¿no? O sea, no caemos ahí, yo creo, desmayados, porque Dios permite, yo creo, ese momento para que el ser humano delante de él sea juzgado. Si no, ahí nos desbarata. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Qué tremendo va a ser ese día. Verso 12, ahora sí, con todo ese contexto, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hemos platicado aquí que esos libros son las obras de tu vida. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces va a haber libros y ahí está todo, se va a juzgar, se va a proyectar todo lo que hemos hecho en oculto, en secreto, ahí está. Y también va a haber otro libro de la vida, pero el juicio se va a hacer por todas tus obras. Ahora,
aquí hay dos cosas que uno debe tener en cuenta. Cuando uno va a un juicio, la gente, más bien el juez, no dice, a ver, se le va a juzgar a usted, digamos, por haber robado tal cosa. Muy bien. El juez no dice, pero a ver, pónganme aquí el expediente de todas las cosas buenas que ha hecho. No dice eso. Es más, hasta la defensa o lo único que pueden decir es, pues es culpable, inocente, va a tratar de demostrar si de lo que se le acusa es culpable o inocente, pero de nada sirve decirle al juez, oiga, es que yo me porté bien con la vecina, y el vecino todos los días barría su casa, afuerita en su patio. Va a decir el juez, ¿eso a mí qué? Lo que estás aquí porque tú robaste algo. Sí, pero ¿no se va a tomar en cuenta que yo un día hice una donación a la Cruz Roja? No, amigo, no se toma en cuenta eso. De verdad, eso pasa, si usted sabe, esas cosas pasan aquí en la tierra. No se toma en cuenta eso. Pero el ser humano ha llegado a pensar, no, Dios sí me va a tomar en cuenta todas mis buenas obras, todas las buenas cosas que hice, Él las va a poner como en una balancita y va a pesar más lo bueno, y sí hice cosas malas, pero esas pues va a pesar más lo bueno, y listo, me va a decir, entra al cielo. No, esa es una herejía completa. No dice eso la Biblia, y tampoco nuestra razón lo ve así. Por eso cité un caso aquí en la tierra. No, el juez no puede decir, sí voy a tomar en cuenta, violaste 10 mujeres, pero también diste muchas cosas a la Cruz Roja y apoyaste el movimiento de las feministas. Está bien, te perdonamos. No, no es así, no funciona así la justicia. Entonces uno debe estar bien claro que cuando lleguemos delante de Dios no va a haber buena obra, ninguna que nos defienda, ninguna. Pero es que yo me porté bien. Ninguna buena obra, escúchelo bien, le va a valer en aquel día. Ninguna. Pero cuidé, pero protegí a mis nietos, cuidé a mis hermanos, hice todo, fui a la iglesia. Ninguna buena obra le va a contar. Ahí va a estar el juicio de cada cosa mala, cada obra mal. Por eso se nos va a juzgar cada obra que hicimos, cada obra de la carne de la que hemos estado estudiando. Solo por eso se va a juzgar al ser humano. No van a contar las buenas obras. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo le vamos a hacer entonces? Y es ahí donde más adelante lo aclara en ese texto. Vamos a leer, dice, verso 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, esas obras malas de la carne. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Todo lo que había ahí en el infierno va a ser lanzado ahí, y esa es la muerte segunda, aclara la Biblia. Y verso 15, ahí está la solución, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago. Entonces, solo hay una cosa que nos va a permitir librar el lago de fuego. Eso lo aclara ahí la Biblia. Solo hay una cosa, que uno esté inscrito en el libro de la vida. Porque cuando se revisen todas nuestras obras, lo único que va a señalar Dios es culpable. Y ahora imagínense cuántos cargos, ¿no? Vamos a tener. ¿Cuántos cargos? He escuchado lo siguiente. A veces tratando de predicar el evangelio se le pregunta a un joven, ¿no? Sobre todo jóvenes hombres, se le dice, oye, ¿tú cómo ves? ¿Crees que te vas a ir al cielo? Te dicen, sí. ¿Por qué? Pues me esfuerzo, soy bueno y creo que así voy a llegar. Muy bien. Y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste pornografía? Se ríen. En la mañana. Muy bien. ¿Y has dicho mentiras? Bueno, sí. ¿Cómo se le llama a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Entonces, ¿qué eres tú? Un mentiroso. No, espérame, ¿eres un pornográfico mentiroso? Sí, cierto, ¿verdad? Porque ya había reconocido que
que estaba practicando lo demás. Oye, ¿y te he robado algo? Sí. ¿Y cómo se le llama a esas personas que se roban aunque sea poquito? Ladrones. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Un ladrón? No, no es cierto, tú eres un pornográfico, mentiroso ladrón. Ah, sí, esa es la verdad, tú eres eso. Ve, y entonces imagínese la cantidad de cargos, ¿no? Que tú un día vas a tener que enfrentar y te van a declarar ladrón, culpable, mentiroso, culpable, inmoral, adúltero, fornicario, culpable, culpable. Y ante el trono blanco, eso va a ser terrible. Amargado, una persona que se enemistó, lleno de rencor, culpable, culpable, chismoso, mentiroso, culpable. Todo eso. Y nadie va a poder decir, ¿no es cierto, Dios? Todos, nuestra conciencia que Dios puso, un regalo especial y que el ser humano también la ha aplastado. Un día hablaremos de eso. Nos será también parte del juicio, ¿no? Híjole, todo y las pruebas, todo apuntará de tal manera que diga culpable. Y nuestra única esperanza será, ¿estoy inscrito en el libro de la vida? ¿Estoy inscrito ahí? Y se abrirá ese libro, ¿no? Y dirán, a ver, Óscar Valderrama López, ¿dónde está? A ver, busquemos. Y si aparece mi nombre. Las palabras de Dios en el juicio serán, venid, benditos de mi Padre, a la gloria eterna, pasada al cielo. Pero si no se oye, las palabras más terribles se van a oír, maldito. Híjole, que Dios te diga eso, ¿no? La única fuente de esperanza que te diga, maldito, al fuego eterno, creado para los ángeles y Satanás, al lago de fuego y hasta la eternidad. Qué tremendo va a ser. Toda nuestra esperanza está ahí. Ahora, ¿y cómo yo me logro inscribir al libro de la vida? ¿Qué debo de hacer? Y es donde toma toda esencia, ¿no? De lo que se decía al principio. No es por obras, no es por las cosas buenas que hacemos, es por Jesús solamente. Es para una persona que escuchó sus palabras y las palabras de Jesús fueron arrepentidos. Deja tu mala vida de pecado, deja tu pecado y deja de seguir en rebeldía contra Dios y confía en Él con todo tu corazón y que Él pagó el precio. Porque por eso las palabras de Jesús tienen sentido cuando dijo, consumado es, Padre, el precio está pagado, consumado es. Eso es el evangelio, que Jesús dijo, el precio ya está pagado. Qué importante es que esto lo entendamos, lo asimilamos, porque con esto se va a juzgar. Y si la persona aquí en la tierra se arrepiente de todo corazón, da un giro total de 180 grados, deja a un lado todo esto y confía en Jesús como el pago perfecto de todas sus malas obras, estará inscrito en el libro de la vida y la vida eterna estará con él. Qué importante es, ¿no? Muy bien, para hacer eso, para estar inscritos en el libro de la vida, hay que arrepentirse. Y para arrepentirse hay que saber exactamente de qué. Y por eso hemos estado estudiando con seriedad este ciclo. ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues yo creo que no soy malo. Pues revísate con esta lista, ¿no? Con esta lista que hemos explorado. Muy bien. Bueno, pues hagamos una oración y entremos a darle fin a esta lista que está en el libro. Padre, gracias, Señor, gracias porque tú eres muy claro y tú dejas con mucha claridad las cosas para que no nos perdamos, Señor. Tan claro es que estas partes del libro de Apocalipsis, que mucha gente señala que es tan confuso, hoy se esclarecen y se abren y nos dejan muy claro, solo quien esté inscrito en el libro de la vida podrá. No es el que acepte a Cristo, no es el que haga una oración, es el que está inscrito
en el libro de la vida. No es aquel, Señor, que está congregándose en un lugar, o el que va a una iglesia, o el que se sienta cada domingo, o el que levanta sus manos en la alabanza. El que está inscrito en el libro de la vida. Señor, solo danos la oportunidad de tener claro de qué debemos arrepentirnos para que estemos inscritos en ese libro. Ayúdanos, envía tu Espíritu Santo, úsame, aún las palabras que como ser humano tenga, quítalas y pon solo de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la lista. Gálatas 5:19, verso 21. Ya estamos por terminar esa lista. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados que vimos de tipo sexual, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Revisamos varios de esos hace 8 días. Y hoy veremos disensiones, herejías, ya lo vimos, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán los que practican tales cosas. Así se diga cristiano, así diga es que yo ya creí, ya acepté a Jesús. Ahí dice la Escritura con mucha claridad, y hemos puesto en el libro de Romanos, y hemos puesto Apocalipsis, y hemos dicho que Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Y hay muchos textos que te van y que te dicen con mucha claridad: no va a entrar ahí ningún religioso. Ninguno. No, es que yo sí fui a la ninguno va a entrar en aquel día. Por eso Jesús dijo: me van a decir muchos, Señor, pero si hicimos tantas cosas por ti. No vas a entrar, hacedor de maldad. Eres juzgado por tus obras, porque tú practicabas en lo oculto muchas cosas. No vas a entrar. Por eso conviene apartarse de todo eso y ser sincero y pedir la ayuda de Dios y suplicar por su gracia. Muy bien, porque ahí dice muy claro: no heredarán. Hermano, pero eso Pablo se lo dijo a los Gálatas, era una iglesia en Galacia. Ahí había, o sea, si se lo dice a hermanos es porque se puede practicar eso, ¿no? Estaba convencido Pablo de algo. Ahí entre esa gente de Galacia, en la misma iglesia, hay gente que no es convertida. Hay gente que ya se entibió, ya se echó para atrás y hay que rescatarla otra vez. Y hay gente que sigue caminando en el Espíritu, y ahí también voy a hablar sobre los frutos del Espíritu, dijo Pablo, para que tengan claro que ellos perseveran. Pero ahí hay de todo, así que ahí les va, y analícense, porque si no, no van a heredar el reino de los cielos. Qué tremendo Pablo, ¿no? Pero mucha gente dice: pero pues si le hablan los hermanos, entonces sí se vale que se practique. No. Sino de qué te salvó Dios. La gente dice: a mí me salvó del infierno. Jesús vino a salvar al hombre del pecado, a hacerlo libre del pecado. Y por tanto, como consecuencia, pues ya no heredas el infierno, esa es la verdad. Pero lo que Dios busca en nuestra vida es ser libres del pecado, libres de ser rebeldes ya, y tener una libertad enorme en Cristo. Muy bien. Vamos entonces hoy al primero de este fin de la lista, ¿no? Disensiones. Ya habíamos estado viendo otras, pero ahora vamos con disensiones. ¿Qué es? Es discutir, pero no para aportar algo productivo o de provecho, sino para llevar la contraria. Es esas personas que discuten y nada más porque te quiero llevar la contraria, y no, es que tú y así hay personas en el trabajo y todo el tiempo te quieren llevar solo la contraria. Quizá lo hacen por envidia, quizá lo hacen porque están amargados, quizá por lo que tú quieras, pero siempre están tratando de llevarte la contraria, ¿no? Es aquellas personas que a lo mejor les dices: tú vas a ser abogado. ¿Por qué? Porque pleito que no lo ganas, lo enredas. Pleito que no ganas, tú lo estás enredando, y nada más
Y bueno, y así hay muchachos, ¿no? Y hay jóvenes, y hay gente, y hay estudiantes, y hay profesionistas que todo el tiempo se la pasan ahí, pues como discutiendo sin provecho, nada más por discutir. Como que tú dices, ¿qué ganan, no? ¿Qué ganan con eso? Ahora bien, la Real Academia Española, en la siguiente lámina, en la parte de disensión, dice, lo traduce también como contienda, riña y altercado. Y entonces, pues aquí vale la pena decir eso porque en nuestro español, en nuestro lenguaje español, como que ese tipo de estar buscando pleito y contender, lo entendemos más nosotros aquí en México como contienda. Y entonces cuando escuchamos la vez pasada que contienda lo que era, pues podemos pensar, sí, es el que nada más está ahí contendiendo y discutiendo. Bueno, es que así es en nuestro español, pero ya siendo más claro según la Escritura, contender es aquel que está buscando el primer lugar, aquel que contiende por algo, por un puesto, por algo como lo estudiamos la vez pasada, y donde hay un momento donde eso ya rebasa los límites por Dios y se convierte en el pecado de contienda. Y disensión, pues es más como lo entendemos, como discutir, pero no para aportar algo productivo o de provecho. A veces se confunden entre esas palabras por cómo está en nuestro español. Por eso quería tocarlo. Hay otra definición más que quiero revisar de disensión. Es la siguiente lámina, que es oponerse a las opiniones correctas de una persona o de un grupo de personas reunidas con un fin o propósito. Hay grupo de personas que opinan bien en las escuelas, ¿no? Y llegan ese tipo de personas no, es que las cosas no son así, es que es así, es que es de otra manera, es que fíjate que no puede ser. O en tu trabajo, ¿no? Ya todos están de acuerdo en algo y sale el que le dicen el Contreras, ¿no? Ese cuate. Otra vez, el Contreras, o el que causa disensión, o el que causa disensión. Entonces usted debe de analizar si en su vida ha actuado así, de esa manera, y por qué razón, ¿no? A lo mejor uno tiene que meditar, a ver, yo he sido una persona que le gusta llevar la contraria, sin provecho, que nada más está ahí. Muchos jóvenes caen en eso, ¿no? Porque en la juventud, como dice la Escritura, en la juventud es vanidad, ¿no? Y bueno, yo también fui joven y yo sentía que sabía más que mis padres y me decían algo y yo casi les rebatí y les decía, no, pero es así. Y me decía algo, mi mamá, no, esto, no, tú te equivocas, no, tú no sabes, es así. Y era así como un afán por decirle a mis padres, tú no sabes tanto como yo sé ahora. No sé si así le ha pasado, yo lo viví como joven y como joven hice todo eso y recuerdo que era así como la idea de, a ver, no me va a ganar, no me van a ganar y además ahora que ya sé más, les voy a demostrar que se equivocaron. Y eso quiere uno hacerlo con sus padres y luego con otras personas, ¿no? Los profesores, con su jefe. Tú sabes más y les tienes que demostrar y entonces te vuelves una persona que discute sin provecho. ¿Ha conocido a alguien así? Yo sí, bastante. Y mucho se da también esto en la juventud. Así es que, joven, pues sí, Dios te va a demandar muchas cosas también. Lo digo con la autoridad de que yo fui joven y sé lo que me gustó y los placeres en los que anduve. Y no me siento aquí perfecto, de verdad. Yo anduve por todo eso y era un esclavo de todo eso y me gustaba leer libros para sacar información y a ver cómo le debatía a otra persona y discutía. Ahora, déjeme decirle algo, porque hemos estado poniendo como los límites, ¿no? De cada una de estas cosas. No es en sí malo discutir. ¿Sabe que la Biblia deberíamos de discutirla? ¿Sí? Leerla, analizarla y decir, yo creo esto y otros no, yo pienso esto. No, pero te equivocas porque en esta otra parte de la Biblia dice esto. No, mira, pero si tú resumes esto
y el contexto es esto, y ahí empieza una discusión, pero tiene un objetivo o tiene un provecho. ¿Cuál es? Al final llegar a la verdad. Y se hace con una buena actitud, ¿no? De decir, bueno, vamos a platicar esto hasta que tengamos claro, y si en una vez no llegamos a un acuerdo, bueno, en otra, pero la idea es que Dios nos clarifique bien lo que quiere decir en su palabra. Eso es bueno. O sea, no nos vayamos al extremo de decir, no, se prohíben las discusiones. No, es bueno discutir. Ahora, también aquí vale la pena decirlo, ¿se vale discutir en el matrimonio? No, hermano, eso está mal. No, a ver, lo que no se vale es los pleitos, las iras, enemistades en el matrimonio, ¿verdad? Las obras de la carne tal como las hemos descrito, pero ¿se discute con la esposa y es malo? ¿O con el esposo? No, se puede discutir hasta, es que yo quiero que la casa esté pintada de rosita, y no, perdóname, yo quiero eso de otro color. Ahí empieza una discusión, claro, no llegas a pleitos, no llegas a iras, no vas a empezar a golpear a tu esposa o insultarla, no, pero empieza una discusión acerca de cómo veo yo las cosas y cómo las ves tú. Y mientras no llegues a empezar a herir, a lastimar, a sacar a golpes y a palabras hirientes, pues está controlada. Y mientras tenga un provecho, ¿no? Vamos a discutir, pero el objetivo es ponernos de acuerdo para esto. Se discute dentro de la familia para varias cosas. La crianza de los hijos, a qué escuela voy a llevar a mi hijo, si va a esta, si no, sobre cómo invertir las finanzas, cuánto se está gastando, me parece que no se está gastando lo óptimo en estos tiempos. Todo eso se vale si lo aclaramos para dejar claro que Dios no está prohibiendo muchas cosas que suceden. Lo que sí está prohibiendo son cuando llegamos, ¿no?, a salirnos de esos límites que Dios nos marcó y se viene. Y aquí la disensión es, pues son discusiones sin provecho, donde nada más quieres como así el poquito para iniciar la discusión. Ejemplo, la sopa es de codito, yo quería de estrellita. Pero amor, es que eso es lo que tenía yo en la despensa. Ay, no, siempre tú. ¿Sí se da cuenta? ¿Eso qué? Pero eso pasa en las familias. No, es que tú siempre me das de codito y esta sopa ya aburre y luego le echas esta crema. Ay, ¿quién te dijo que así se hace la sopa? Y empieza la discusión sin provecho y alterarse y se llega a la ira. Por una cosa así. Eso sí está fuera de los límites de Dios y ahí sí Dios dice, espérate. Pero sí podemos discutir y hablar en la familia de varias cosas y discutir con otra persona acerca de la palabra de Dios. Es más, creo que ahí también aplica un versículo importante que todo cristiano debe tener en su mente, que contendamos ardientemente por la fe. Contender, porque si un cristiano dice, no, está prohibido ya discutir, ¿cómo vamos a contender ardientemente por la fe? Bueno, ahí hay una discusión, pero de provecho, es por la fe. Entonces de repente una persona en tu trabajo, eso empieza a decir, Dios no existe, o Dios ni te toma en cuenta para nada, y tú dices, no, espera, a ver, yo no puedo quedarme así, ¿puedo decir algo? Sí. No, pues esto, ahí empieza una discusión, tiene provecho, no es llevarle la contraria nada más porque sí a las personas. ¿Se da cuenta? Los cristianos sí discuten. Y eso es para, pues también poner, porque también muchos jóvenes o hijos pueden decir, no, mis papás son unos pecadores porque los veo discutiendo. Espérate, ¿sin razón? ¿Discuten sin razón por cualquier cosa? Creando pleitos y problemas, o discuten, pero pues es que en todos los matrimonios va a haber discusión. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y eso implica un diálogo, y a veces el diálogo se puede volver tenso. De verdad, se puede volver tenso. Y
poco a poco en la madurez de las personas y de la humildad se va ayudando y cada vez se hace menos tenso eso, ¿no? Pero le voy a decir algo que tal vez suene gracioso, pero para que usted vea cómo empecé yo también. Cuando me casé, recuerdo que una de las discusiones que tuve con mi esposa y que hoy digo, ay, ¿cómo? Pero para mí era tan importante, le dije, oye, no me gusta que cuando vamos en la calle caminando, tú ya vas 10 metros adelante y yo atrás. Imagínese, pero era algo para mí como que en mi idea, en aquello que Dios tiene que transformar en nuestras vidas para entender lo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, pues eso nos llevó a una plática larga y llegamos a acuerdos y todo, ¿no? Pero de repente pasan ese tipo de cosas que hay que platicar, que hay que discutir, que no me gusta esto, no me gusta aquello. Sobre todo cuando vienes de culturas tan distintas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido de la Ciudad de México, lo que algunos dicen un citadino, mi esposa de un pueblo de Guerrero, donde ella, de tierra caliente, donde dicen que traen los machetes en la mano. Y entonces cuando nos casamos, claro que iba a haber discusión, claro. Yo pensaba diferente. Yo, no bien, sino mal, tenía por costumbre desayunar con un pan Bimbo. Mi esposa no, mi esposa era de tortilla. Entonces una primera discusión fue, es que el pan Bimbo te hace daño, amor. No, pero es que como si así toda mi vida estuvo el pan Bimbo en mi casa. Y no, pero mejor tortilla. Eso empezó la discusión porque éramos diferentes, pero no llegamos al pleito, no llegamos a la ira, no llegué a lastimarla. Y a veces los diálogos son largos y largos, pero llegamos a acuerdo por provecho. ¿Se da cuenta? Para mí es una responsabilidad muy grande marcar bien los límites. Y quizá luego de repente tenga usted dudas. Yo lo invito a acercarse con nosotros y decir, a ver, yo he hecho esto, ¿voy bien o no? Porque a veces no podemos entender bien todos los límites que Dios marca y pensar o bien que estamos pecando y no es así, o bien que no estamos pecando y ya estamos rebasando ciertos límites. Entonces se valen discusiones en el matrimonio, sí, pero sin iras, pleitos, ¿no? Y sin tener en el corazón tanta amargura para estallar con la otra persona, marcarle una línea de enemistad. Pero sí va a haber, y no solo en el matrimonio, también hay discusiones en la iglesia. ¿A poco en la iglesia los que ya son santos delante de Dios tienen discusiones? Así es, ¿sí? Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y los apóstoles tuvieron que ir a un concilio impresionante porque discutieron respecto a un tema, pero era de provecho y no llegaron al pleito, ni a la ira, ni a los golpes, ni se armó ahí, no, llegaron a acuerdos. Se puede discutir, pero cuidado y rebasemos los límites, cuidado. Entonces, para cada obra de la carne, tenemos que tener bien claro hasta dónde hay deseos permitidos y otros donde los rebasamos. Si somos honestos, rebasamos muchos. Ya lo hemos rebasado ya. ¿Qué más? Siguiente lámina. Y este es un poco de esta definición de disensión. Es oponerse a la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Hay quien hace eso? Al tratar de introducir o defender enseñanzas que no están respaldadas por la palabra de Dios. Y este es uno de los más fuertes que hay. Hay gente que ocasiona disensiones y divide iglesias enseñando, metiendo discusiones de herejías y de cosas semejantes. Y empiezan a dividir y a enseñar cosas que no están en la Escritura, cosas que no son reales. Bueno, de eso también nos debemos cuidar o debemos pedirle perdón a Dios.
Hay personas que en este punto dirán, no, pues yo ni sé nada y nunca he hecho división. Pero hay personas que vienen de trasfondos religiosos, que antes en su vida, o que vienen de congregaciones cristianas, y algunas están sanas en la fe y otras no lo están, y hay disensión porque empiezan a decir cosas que no están respaldadas. Como lo que citamos de ejemplo la otra vez, cuando le decía de aquel hombre que hizo la fiesta, el baile y todo lo mundano, y que le dijeron, oye, pero ¿por qué haces esto? Y que dijo, ¿qué te tropieza? Pero si al justo todo le es bueno. ¿Cómo crees que no, para el justo nada está mal, y para los que somos puros todo es puro, hasta echarnos cervezas, embriagarnos, porque para el puro todo es puro? Tomando un texto, sacándolo fuera del contexto, y hay gente así, hay gente que ha tomado la escritura, la tuerce para justificar sus pecadotes y hace disensiones y se agarran, ¿no? Y sabe, eso es un pésimo testimonio para este mundo, porque por eso mucha gente cada vez dice, yo para ser cristiano y para ser como fulanito que ni vive bien, ¿para qué? Yo para ser como él, no, pues, es un hipócrita. Lo ves que, ay, muy santo, y dice, y ve cómo vive, roba, le pone los cuernos a su esposa, y hace, y además miente, y tiro por viaje echa mentiras. No, yo para ser así. Y qué tropiezo le ponen a las personas, y tremendo. Y de todo eso daremos cuentas a Dios, de todo eso se está escribiendo. Muy bien, dice Tercera de Juan, capítulo 1, 9 al 10, un texto rápido y sencillito. Dice, yo he escrito a la iglesia, es el apóstol Juan, pero Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, Juan está hablando aquí de un hombre llamado Diótrefes, que primero tiene la obra de la carne de contienda. Está buscando un puesto y un lugar y contiende por ser él el primero ahí entre todos. Y segundo, tiene una disensión que no recibe las palabras, se le reconviene y se le dice eso es pecado, eso está mal. No, yo soy santo, yo ya recibí a Jesús, yo he recibido a Jesús en mi corazón y nadie a mí me cambia. Oye, pero mira, hasta tus hijos dan mal testimonio de ti, hasta tus hijos dicen que tú pecas y haces esto, tu familia. No, yo ya acepté al Señor. Bueno, en aquel día darás cuenta. Y lo peor de todo es que en los libros van a aparecer las veces que tus hijos te dijeron, no viviste bien. Todo eso se va a registrar en los libros, ¿no? Pues ahí está un Diótrefes que no recibía, no aceptaba, y además hasta todo aquel que se ponía en su contra, ¿qué hacía? Lo expulsaba. Ahí ve usted con claridad la disensión, así como lo apartaba, usaba de todo su poder para hacer eso. Y eso se llama también autoritarismo. Y eso pasa no solo en la iglesia, también luego en la congre con el jefe de hogar, cuando al papá se le señala un error, ¿no? Se le dice, oye, es que mira, papá, tú siempre pides esto. ¿Qué? Es que mira, yo quiero decirte que tú has abusado. A mí no me vas a hablar. Bueno, pues ejercen todo su poder y su autoridad para dividir, para contender, para discutir y para señalar y disciplinar con fuerza, ¿no? Y no, como dijo Jesús, la autoridad se gana por el servicio, por servir, por escuchar, ¿no? Estar presto para escuchar a la familia y decir, a ver, te escucho, me he portado en esto mal, perdóname, está bien, voy a reflexionar, a ver, ahora escúchenme también. Me he sentido en estos días presionado y me he sentido así y tengo una carga terrible, quisiera que me entendiera. Y eso, ¿qué hace?
es una plática. No, pero no se acostumbra a eso. Lo primero es, me está señalando, ahí te va. Y ahí debemos tener cuidado todos. ¿Saben? Mientras yo estudiaba esto, yo decía, vino un pensamiento con mucha fuerza a mi mente, a mi corazón, con mucha fuerza, porque recordaba mi vida pasada, pero también estos años de caminar con Jesús, al ver toda esta lista. Y entonces recordé los muchos momentos en que he sido tentado a la contienda por un primer lugar, a la contienda por ocupar algo, los momentos en que yo me he visto así como que en una lucha, enfrascado en una lucha de poder, y donde Dios me ha ayudado porque le he dicho, Señor, yo no quiero eso, y me he tenido que apartar. Todo eso vino a mi mente en recuerdos, porque también para predicar esto yo estoy revisando mi mente y mi corazón y todo. Claro, sería una hipócrita si no empezara por mí, ¿verdad? A revisar con claridad y a decir, además, en aquel día los libros también se van a abrir para mí, también, y Dios me va a juzgar con más rigor y va a decir, oye, ¿y tú además predicabas esto? Tengo que entonces examinar. Pero una de las cosas profundas que al hacer este examen tuve era esta frase que pienso que era Dios hablando. Me dijo, eso es amarme, hijo. Eso es amarme. Y sentí tan placentero y entendí. El amor no es un sentimiento. El amor es cuando tú cada día estás siendo tentado a estas obras de la carne y tú renuncias, ¿no? Te afirmas y dices, no voy a hacer esto, no voy a caer en discusión, no voy a caer en contiendas, no voy a hacer disensión aquí, no voy a dividir, no voy a hacer esto aunque hablen mal de mí, no voy a vengarme, no voy a hacer. Y cuando hago eso, estoy amando a Dios. Aunque no sienta así como, wow, así como las grandes mariposas en mí, porque el amor no es un sentimiento. El que me ama, dijo Jesús, guarda mis palabras. Y me hizo sentir tan especial porque yo dije, Dios, o sea, que cada día que de repente enfrento situaciones así, en el trabajo, en muchos lugares, y que tomo la decisión adecuada, Dios está ahí diciendo, me agradas, te amo, hijo, porque me amas, así me estás amando. Mucha gente en la religión piensa que sintiendo bonito en los momentos de la alabanza es amar a Dios, pero no. Esto es amar, cuando renunciamos a todo esto y actuamos de la manera correcta. El amor no es un sentimiento. Muy bien. Siguiente, envidia. Dice, tener malestar por el bienestar de otro, así de sencillo. Tener malestar por el bienestar de otro. O deseo profundo de tener algo que, si yo no lo puedo conseguir, me va a molestar mucho. Hay deseo, todos deseamos cosas. Yo deseo, por ejemplo, tener un cochecito, pero no me molesta no tener, no vivo infeliz, no despierto y digo, ¡ay, qué vida miserable! No hago eso. Entonces no estoy teniendo esa envidia. Pero todos tenemos deseos de tener algo, ¿no? A lo mejor un deseo sería tener una casita, ya no pagar renta. Bueno, ¿eso es malo? No. Pero cuando tú vives con ese deseo y te molesta ya, ¿no? Vives en una insatisfacción tan grande porque no lo tienes, eso es envidia. Voy a poner unos ejemplos que sé que luego le causan risa, pero son muy reales. Una mujer que llega y le dice a su amiga, oye, ¿ya viste a fulana? Sí. Pues ese vestido es de Shein, ¿no? Esa marquita de Shein, ¿no? Sí, está de moda eso, ¿no? Sí, es de Shein. Pues mira, yo te voy a decir algo, ¿no? Es mi opinión. El vestido
Está muy bien, ¿eh? Tiene buen gusto. Tiene buen gusto esa persona. Y además tiene dinero y cosa que yo no tengo, pero bueno, buen gusto lo tiene, lo tengo que aceptar. Pero, no sé tú, yo lo veo, se ve como un embutido. Esa persona se ve así, como un embutido. O sea, el vestido está bien, pero el cuerpo no, o sea, no, la verdad no. ¿Le suena eso raro? Disculpe, pero yo he oído a muchas mujeres hacer eso y decir eso. Muchas mujeres que están así como que, no le queda, no. Creo que a mí me quedaría mejor, ¿no? Ese vestido, pero, pues no, ella no. Tiene buen gusto, lo acepto, pero... ¿Y entonces qué es eso? La envidia, una obra de la carne así, la envidia. Tiene un malestar grande porque otra persona tiene un bien, ¿no? Le molesta y dice, ay, pero ¿por qué esa persona, no? ¿Por qué tiene que tener? Ahí está también los varones que, pero ¿por qué el vecino tiene que tener un carro mejor que el mío? ¿Por qué si ese holgazán en qué trabaja, en qué se mueve, qué hace, qué no hace nada y mira el carro que trae y yo que todos los días aquí trabajo y mira el carro que traigo? ¿Qué es eso? Envidia. Y está uno molesto, insatisfecho por el bien de otro. A otro lo ascienden y no nos causa alegría, ¿no? Hasta, pero ¿por qué él? ¿Pero por qué esa persona? Ay, pero... Y vivimos insatisfechos en lugar de gozarnos del bien que traen hacia otras personas, ¿no? De lo bueno que traen. Y eso pasa en todos, hasta entre los jóvenes, en las escuelas, porque envidiamos lo que otros tienen, porque vemos lo que otros poseen y dicen, pero ¿por qué esa persona? ¿Pero por qué a mí no? ¿Pero por qué yo tengo que vivir con esto siempre? Amado, vivir agradeciendo a Dios lo que tenemos. Y cuando volteamos y miramos a aquellos que tienen menos oportunidades que nosotros, menos oportunidades, hace que pensemos mucho en que Dios nos da en abundancia y lo que necesitamos para vivir contentos y felices, en verdad. Una de las cosas que he hecho en los últimos meses es estar más en contacto con hermanos que viven en la isla de Cuba. Y de verdad que es difícil. Ahorita, bueno, en el mundo entero se ha puesto complicado todo, ¿no? Y más con los desafíos que Estados Unidos está provocando. Pero en el mundo entero está así. Y en la isla de Cuba, pues todavía peor. Tienen apagones de luz durante intervalos grandes de tiempo, ¿no? Y eso no tenemos nosotros. A lo mejor decimos, ¡ay, se fue la luz, mi internet! ¡Ah, este mugre país! Y si usted supiera cómo en Cuba pues pasan todos días, ¿no? Sin luz, y cuando regresa por poquito, porque es así, el gobierno les ha puesto eso. Cuando al mes ellos no pueden ir a comprar en tiendas como nosotros, sino dependen de lo que el gobierno les da, y al mes les dan una bolsa de arroz, ¿no? Y otra bolsita de frijol, y les dicen, hoy no hubo carne. Pero con esto, ¿para cuánto es? Un mes. Esperemos que el próximo mes llegue. Y con eso se tienen que abastecer. ¿Y cómo están luchando? Uno dice, bueno, yo sí tengo. Yo tengo. Cuando uno valora todo eso, sabe que una de las cosas, la crisis más fuerte en Cuba ahorita es que no hay farmacia, no hay medicamento, nada. O sea, sí hay farmacia, pero no hay nada. Llegas tú a comprar algo, no hay. Hay filas inmensas tratando de ver si llega la camioneta del gobierno, les deja un analgésico y se forman para que lo adquieran. Con la ayuda de Dios, se han hecho de repente viajes para allá y se han mandado maletas gigantes de medicina para que pues les llegue, y todos los hermanos y los que puedan ayudar ellos, pues tengan eso. Cuando uno ve ese tipo de cosas y ve lo que uno tiene aquí, pues entonces uno dice, caray, yo estoy envidiando
lo del otro, ¿no? Seamos agradecidos. Hay muchas formas de vencer todo esto y es enfocando toda nuestra mirada en Dios. Dejemos a un lado nuestro egoísmo, de donde surge toda esta cosa, de donde surge toda la obra de la carne. Pues así está. También digo esto por si algún día alguien dice, yo quiero donar algo a Cuba, tráigalo y aquí nosotros lo vamos a poner. Hay un viaje como para abril hacia allá y vamos a mandar algo. No es obligatorio, es lo que usted pueda y tenga, ¿no?, en su corazón. Solo que de preferencia medicinas, porque luego otras cosas no podemos pasar. Muy bien. Siguiente, homicidio. Ese nos queda claro, pero dice muerte de un ser humano causado por otra persona que se comete, y la clave está intencionalmente. Es lo que llamamos asesinato, crimen. No es nada más porque mate a alguien, sino es la muerte, ¿no?, y de una persona. Ahora, aquí alguien pudiera decir, hermano, no, en esa ni me tengo que revisar porque pues yo no mato ni a un pollo, sí, lo compro, ¿no? Es que hay personas así, hay personas en el pueblo que matan, ¿no?, el puerquito, el pollo, pero hay gente que ni se atreve a eso. Así que yo en ese ni me reviso, yo no voy a jamás a cometer un homicidio. Bueno, dice Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así de sencillo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Listo. ¿Qué dijo aquí el apóstol? Todo aquel que aborrece, yo lo voy a juzgar como homicida. Si tú aborreces a tu hermano, en aquel día en el libro, cuando se abra, te va a decir, culpable, eres un homicida. Señor, no me ensucié las manos de sangre. Aborreciste a tu hermano, traes odio contra. Y aquí es donde hay mucho que la gente tiene que meditar, en si aborreces tú a alguien. Yo le voy a decir algo, durante años aborrecí a mi padre, años lo aborrecí, lo odié. Mi nombre es Oscar y él se llama igual, me cambié el nombre, y hice todo lo que podía en mi mente hacer porque lo odié en mi corazón, lo aborrecí, pero con la ayuda de Dios y su gracia, un día fui, y no a decirle, papá, lo que me hiciste, te perdono. No, ¿sabe qué hice? Fui y le dije, papá, perdóname. No sé si tú también vayas a ofrecerme un perdón, pero de mi parte, perdóname. Yo hice esto contra ti, atenté en esto contra ti, te hice esto. Te lo confieso, papá. Después, casi como de unos 10 años de no verlo, fui por él. Fui a hacer eso. Quería ser libre. Esa es la libertad que Cristo da. Una libertad total y absoluta de dejar de aborrecer, de dejar de practicar el pecado. Para aquellas personas que dicen, no se puede dejar de pecar, pues mentira grandísima, se puede. Y de eso es de lo que Dios te hace libre. Se puede. Que todos los días tienes luchas, sí las tienes. Que todos los días eres tentado a aborrecer a alguien porque te hace injusticia, sí. Pero se puede dejar y se puede perdonar. Y no es que ya me olvidé de lo que me hizo, sino que ya no lo recuerdo como algo que me daña. Solo lo platico a veces como en la idea de decir, esto pasó en mi vida, pero he perdonado todo. Yo te quiero decir algo, le quiero decir algo a cada persona que hoy aborrece a su madre, a su padre, a alguna persona, aborrece a quien te cuidó y no te cuidó bien y abusó de ti, te maltrató. Te voy a decir algo, déjale el pago a quien puede dar lo mejor, a Dios. Deja a Dios, Él va a hacerte justicia, porque un día todos vamos a estar delante de ese trono. Déjaselo a Él. Y tú, sé libre de odio, sé libre de amargura, sé libre de todo eso que te consume y te deteriora y te despedaza. Y no solo eso, está despedazando a otros, porque cuando uno vive amargado, lleno de aborrecimiento, uno maltrata a los
a los que están alrededor. Ese es el problema. La mamá amargada contra el esposo por todas las injusticias que le hace el marido, ¿con quién cree que se desquita? Con los hijos, y a veces no intencional, sino explota por todo lo que hay de carga en su corazón, por todo eso que está acumulando y que no sabe cómo dirigir y hacia dónde canalizar. Explota y ya dañó a una hija, ya dañó a otra, ya dañó a otros. Así que perdonemos y dejémosle a Dios, el juez justo. Él se va a encargar de todo. ¿Te dañó tu padre? Déjaselo a Dios y perdónalo y sírvelo y ámalo. Dile: Señor, pues ahora si abusó sexualmente de ti, bueno, mantén una distancia, quizá eso trae heridas y mientras sanen, pero tú otorga el perdón y déjale a Dios todo lo demás. Alguien te lastimó, te entregó, te vendió como a José lo vendieron sus hermanos. Perdónalo. Sé libre de esto, y que además vas a ser juzgado como homicida por tanto odio en tu corazón. Y déjale a Dios el pago justo, al juez justo de esta tierra. Y el castigo que le va a dar a ese familiar o persona no se compara con lo que tú pensabas hacerle. El castigo es enorme, es tremendo si no se arrepiente y cree en Cristo. Si no se arrepiente, el lago de fuego es lo que está impresionante pensar en el castigo. Dios lo va a dar, pero tú sé libre y sé libre del lago de fuego también. ¿Quién te amargó la vida? ¿Quién te la deshizo? ¿Quién te la destruyó? ¿Quién a lo mejor en este momento te está tratando de hacer la vida injusta? Perdónalo. Deja de aborrecerlo. Deja de acumular odio y odio y odio y odio. Y entrégaselo a Cristo y dile: el juez justo no dejará esto que pase por alto. La justicia en esta tierra sí, pero Dios no. Dios lo vio. Dios vio todo. Dios registró en los libros todo exactamente, y hasta lo que tú no te enteraste que te hicieron, lo registró. No se le va a ir nada. Ten en cuenta que así no se le va a ir nada de ti tampoco. Así que entrégaselo a Dios. Todo eso. Te lo dice una persona que vivió esclavo de ese odio, que vivió que ese odio tan grande me llevó a ser una persona descuidada en todo. Les he platicado que usaba una barba hasta acá, que apestaba feo, que andaba en la universidad tirado, que no me bañaba en una semana y que mi boca solo hablaba groserías para todo. Era una persona horriblemente grosera ya. No salía de mí nada bueno, porque dejé acumular tanto odio, tanto rencor. Pero el día que tomé la decisión y dije: Cristo, te entrego esto y esto, pero no solo eso, Señor, quiero ir con mi Padre y aún reconocer lo que yo hice también. Y le pedí perdón. Doble efecto, ¿no? Tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre de todas estas obras de la carne, de todo esto. El odio se va alimentando hasta que termina en un homicidio o en un feminicidio. Ahora que está de moda tanto lo del feminicidio, si de verdad quisieran hacer algo contra el feminicidio, la raíz es esta: no aborrezcas, no odies. Ese feminicidio, ¿cuántas mujeres aparecen muertas? ¿Sabe por qué? No justifico al culpable, pero es tanto que hicieron, tantas cosas que hicieron, y pues llegó un momento en que el hombre no aguantó más el odio que había en su corazón y le dio con todo. Esa es la verdad. Tantas cosas que ocurren porque se deja de lado a Dios. Y luego a Dios se le echa la culpa y se dice: Dios que no nos cuida a nosotros como mujeres. ¿Cuándo han querido obedecerle a Él?
y perdonar y comportarse. Hay mujeres, lo digo, que no toman en cuenta lo que dice Dios respecto a honrar a sus esposos. Y les gusta porque como ellas son heridas con las palabras del esposo y son mal tratadas, también a ellas les gusta vengarse y los deshonran públicamente y no les obedecen y les hacen algo. Y eso, ¿cómo irrita a un varón? ¿Cómo lo irrita? Y dice, enfrente de las personas. Así como a las mujeres, yo creo les irrita que les hablen mal, que no tengan palabras suaves y que sean ásperos los maridos y que no tengan esa docilidad con ellas. A los hombres les irrita que los deshonren públicamente, que no los respeten, que no les obedezcan. Y hay mujeres que han hecho de eso tanto y aparecen como. Claro, pero ¿a quién le interesa obedecer a Dios? Si obedeces a Dios. A una mujer le gusta que la cuides, que la trates como un vaso frágil. Mujer, bueno, eso lo digo a los hombres, trata a tu esposa como un vaso frágil, trátala así. Y yo te digo a ti, mujer, no hay mejor cosa que puedas hacer que honrar a tu esposo de manera pública y no estarle sacando trapitos ahí delante de la gente. Cuando haces eso, lo deshonras y él se siente avergonzado. Y son una de cosas que se dan entre los corazones que provocan que se lastimen y que empiece a crecer el odio. Muy bien, quiero decir nada más un texto porque no quiero que nadie se condene respecto al homicidio. Éxodo 22, verso 2 y 3a, dice, si el ladrón, es una ley que puso Dios, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Quiere decir que si la persona actuó en defensa propia, no intencionalmente contra ese ladrón, no será culpable de homicidio delante de Dios. Hay personas que viven situaciones difíciles y críticas. Yo he sabido de gente que atropelló a su hijo y lo mató, ¿sí? Y es algo terrible y no se pueden perdonar. Déjame decirte, pues fue un accidente, fue una situación que no viste, lo atropellaste a lo mejor por alguna situación y Dios no te va a juzgar por eso. No va a decir eres homicida, no. Puedes descansar. Fue un accidente. Pero tienes que tener cuidado. Hay gente que de repente en la carretera o en la calle, ¿no? Atropellas a alguien porque se pasó corriendo o porque fue imprudente la persona y se cerró y cuando te diste cuenta ya lo estampaste y fallece la persona. No eres culpable si respetaste los límites de velocidad, porque si decía el límite 60 y tú ibas a 120, 160 y pues ahí las cosas cambian, ¿no? La misma justicia de aquí te va a juzgar por eso, las cámaras que están puestas. Pero de entrada hay muchas cosas que pudieran decirse, ten cuidado. Creo que de estos textos podemos sacar la siguiente idea. Nadie debería de ser demasiado ligero para usar la fuerza letal contra otra persona, incluso con alguien que tenga la intención de hacer daño. Cuando Dios dice, mira, si es de noche, no te voy a juzgar de homicidio, pero si es de día, las cosas son diferentes. ¿Qué trata de decir Dios? Que no debemos ser ligeros para usar de la fuerza letal contra alguien. Siempre debemos pensar en no llegar al homicidio. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que trata de decir Dios con este pasaje. Al decir, pero si es de día yo te voy a juzgar diferente si alguien entra. Lo que quiere decir en el fondo es no seamos ligeros y digamos, Dios ya me dio permiso en defensa, como mucha gente, ¿no? Guarda armas en su casa y pues es en defensa, ¿no? Si se mete alguien, le disparo y espérate, Dios está llamando a decir, ok,
Si es en defensa, no hay problema, pero no seas ligero. Si puede evitarse el homicidio, evítalo. Si puedes sacar a tu familia y huir y listo, después regresarás y ves, adelante. Evita el homicidio. Eso es lo que quiere decir Dios en su palabra. La fuerza letal debe ser el último recurso utilizado solo en un ataque sorpresa o un aterrador escenario. Ves que en tu familia son varios y quieren abusar de tu hija, tu esposo, eso es diferente. Son escenarios tremendos, aterradores. Dios te permite entrar en acción. No te va a juzgar, pero si entra una persona y tú tienes la oportunidad de salir huyendo o ves las cosas para llamar y te quieres hacer el valiente y no, yo puedo, y lo matas, no sé si Dios te va a ver de la misma manera por no haber evitado esto. Muy bien, es diferente un homicidio y hay personas que no deben condenarse por su pasado si no lo hicieron intencionalmente, pero eso es muy diferente a cuando una persona llega con el médico y decide abortar. Ah, claro que sí, abortar es un asesinato, un crimen. Le guste a las personas hoy en día hablar de eso o no, es un asesinato. Abortar es un crimen intencional donde la mujer llega y dice quiero matar a mi hijo, por favor doctor. No es en defensa propia, no es como en la casa donde entra el ladrón, no lo es un asesinato intencional. El aborto es un asesinato, es un homicidio contra un ser humano, un homicidio. Y si alguien ha hecho eso, tiene que arrepentirse. Está arrastrando sangre inocente y de lo peor, porque mira que el ladrón se puede defender, pero ese bebé no podía defenderse de lo que tú decidiste hacer junto con el médico y junto con tu pareja y cometiste uno de los homicidios más terribles. Pero no es el pecado imperdonable. Dios para eso pagó un precio, Jesús, y te puede perdonar, Muy bien, vamos terminando. Borracheras, esa está fácil, creo que se entiende. Deterioro mental, emocional y físico como resultado de haber ingerido bebidas alcohólicas. Pues Dios condena eso. En un país donde hay tanta borrachera y tanta gente, pues por eso te va a juzgar Dios. No, pero si no he matado a nadie y me pongo borracho y le pido a mis familiares siempre que me lleven, me carguen y me acuesten porque pues ya me conozco y no he hecho nada mal a nadie. Pues Dios te va a juzgar por cómo trataste tu cuerpo, cómo desobedeciste su ley, y eso está condenado. Quien practica eso no va a heredar el reino de los cielos, no lo va a heredar. Y dentro de estas borracheras está la drogadicción también, como algo que causa también deterioro mental, emocional y física. Si alguien practicó eso, tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, porque no va a heredar el reino de los cielos, no lo va a heredar. Son manifiestas, son las obras de la carne. Termino con orgías. Muchas personas cuando se habla de orgías dicen, esos bacanales sexuales. Pues no, esos son como la fase final de la orgía. La orgía es una reunión de personas para divertirse, comiendo y bebiendo sin moderación y control. Eso es una orgía. Una reunión donde la gente va, se divierte, comiendo y bebiendo, pero sin moderación y control. La gente pierde el control ahí, eso ya es una orgía. Después ese tipo de cosas terminan en ¿qué? Mujeres violadas, embarazadas, muchachas que les pasaron enfermedades de transmisión sexual, en esa cosa. Así termina, ¿no? Como consecuencias, pero de entrada lo que Dios está hablando cuando habla de orgías es esas reuniones donde pierdes el control en la comida, en la bebida y listo. Amigo, luego ese tipo de eventos se da, ¿no? Ten cuidado, todo eso es pecado. Dios no está prohibiendo las fiestas, ¿verdad? Dios no está diciendo que no vayas al cumpleaños no. Te está marcando los límites. Cuando veas que en ese lugar se pierde el control,
en esas reuniones se está tomando, se va a perder el control, mejor huye de ahí, huye de ese lugar. Esas son las orgías para Dios. Muy bien, en esas fiestas, como te decía, el alcohol, los pecados sexuales y otras cosas se dan. Una de las cosas que se dan, que me enteré que se daban mucho en estos, pero ya no solo entre adultos, sino hasta niños en las fiestas, es el juego de la botella. En los adultos, ¿qué pasa? Empiezan a jugar con la botella, los matrimonios, y de repente pues apunta de un lado a un hombre, del otro lado de la botella a una mujer, que no son casados, y se meten a un cuartito ahí a tener intimidad, mientras su pareja está ahí jugando a ver con quién le toca. Qué tremendo, pero eso está. No, a lo mejor no sabía, pero esas cosas se dan en esos eventos, y ahora ya no solo lo juegan los chavos, los adultos, sino también los chavos, el juego de la botella. Ese tipo de cosas se dan, sobre todo cuando ya se perdió el control en la bebida, se termina en todo eso. Por todas esas cosas Dios va a juzgar al ser humano. Terminamos con nuestro texto de Gálatas. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted examine ahora con mucho cuidado. La mejor forma de hacer esto es anote en su casa, a ver, adulterio, examino, porque de todo esto va a aparecer en el libro, en los libros, a ver, examino. Yo caí en adulterio, soy casado, no soy casado. Ok, va, la que sigue, fornicación. Me he metido a tener relaciones, o a lo mejor no he tenido relaciones, pero he tocado, he hecho caricias, ¿no? A la persona del sexo opuesto, o a lo mejor a la del mismo género, porque hoy en día ya todo esto está depravado, y he tocado sus partes íntimas. No he llegado a una relación sexual profunda, pero he hecho tocamientos, he hecho caricias, he hecho cosas, todo eso Dios lo vio y lo va a anotar. Y dentro de la fornicación, no lo mencionamos la vez pasada, pero entran los incestos, relaciones con familiares, con la tía, con el abuelo, padres e hijos, y todo eso ahí entra en ese pecado de fornicación. Entra el bestialismo, que relaciones con animales, y que eso se da mucho en los pueblos. Ahorita yo lo digo así y a lo mejor alguien se sorprende, pero en los pueblos está estadísticamente comprobado que los jóvenes de pueblos son los que tienen relaciones con animales. Es su primer encuentro sexual. Qué tremendo, ¿no? En México. Ahí entra todo eso, inmundicia, lascivia, escucho cosas sucias en la radio, los albures, me gusta meter todas esas revistas de pornografía, me deleito en los folletitos que mi esposa ni sospecha, pero son los folletitos de vestidos, de Avon y de todo, donde aparecen mujeres, ¿no? Casi semidesnudas, no desnudas, y ese es el camuflaje para con mi esposa, porque así ni se da cuenta de que yo me estoy deleitando ahí viendo esas mujeres. Bueno, de todo eso usted tiene que analizar y decir, ay, pues Dios, perdóname por esto y tengo que apartarme de tal cosa. ¿Qué más? La idolatría que se explicó, de tener por ídolo imágenes, pero no solo eso, sino una persona, los hijos, la esposa. Recuerde que los celos, cuando ya son algo pecaminoso, es cuando ya pusimos en primer lugar a la esposa o al esposo antes que a Dios. Las hechicerías, todo lo que tiene que ver con consultas a espíritus y con todo eso, ¿lo hice alguna vez? ¿Lo practiqué? Bueno, todo eso tengo que analizar y decir. Y recuerde que de ahí desprendimos eso de manipular, ¿no? Manipular al esposo, a los padres, a la esposa, y hacer cosas semejantes. Y que expliqué, no es que exactamente sea hechicería manipular, pero sí es una obra de la carne. Y cómo mucha gente manipula. Ahí está la esposa que presiona al esposo para hacer, ay, vamos a este lado, vamos ahí, es que tienes que, y lo presiona, y si no,
él encuentra, y yo les decía, muchas mujeres presionan a su esposo no teniendo relaciones con él y diciéndole, no, si no cumples esto, no voy a estar contigo, y lo presionan de esa manera y lo manipulan. Bueno, mujer tiene que analizar si no ha caído en una manipulación, ¿no? Y si no ha tratado de manipular, de chantajear, de hacer algo para obtener algo de manera ilícita con su pareja. También los esposos aprenden a manipular a la esposa, aunque como tienen luego más autoridad, pues ahí más bien se aplica de tajo y abusa, ¿no? ¿Qué más? Envidias, como lo que, idolatría, hechicerías, las enemistades, que es que tú pintas una raya con alguien que dices, para mí ya está muerto, que lo perdone Dios, pero yo con él no. Pleitos que se dan mucho en el hogar. Celos, que es cuando tienes pensamientos muy excesivos con alguien, los celas sin razón alguna. Las iras, las contiendas, estás contendiendo por el primer lugar en algo, sin consultar si es la voluntad de Dios, y a fuerza te empeñas por eso. Disensiones, que discutes sin provecho y creas divisiones. Herejías, ¿no? Que pones algo que no está en la Escritura y desvías y tuerces, o a lo mejor no lo publicas, pero vives una vida así. Dices, no, yo no voy a hacer caso a lo que me dicen, yo sé que yo acepté a Jesús en mi corazón y listo. Es una herejía y te va a juzgar Dios por eso. Muy bien, ¿qué más? Envidias, como lo que vimos hoy. Homicidios, que es también aborrecer a tu hermano. Borracheras, orgías, y dice el apóstol, y cosas semejantes a estas. Una vez que usted haya repasado esta lista y haya visto si ha practicado, ahora haga lo siguiente en su hoja, ahí en su casa. Piense en cuánto daño le hizo a su prójimo con eso. Piense, a ver, pregúnteles, oigan, ¿los he lastimado con mis palabras? Atrévase a hacer lo que mucha gente cobarde no hace, enfrentar las cosas que hicimos, porque por eso los cobardes no heredan el reino de los cielos, porque la gente nunca se enfrenta y siempre se evade porque sabe que hizo mal, pero enfrente y tenga el valor de decir, a ver, ven esposa mía, ven hijo, ven prójimo, ven vecino, yo te hice algún mal, te herí, te lastimé con mi conducta, vea lo que hizo sentir a las demás personas, vea cuánto a lo mejor lo aborrecen y lo odian, vea cuánto su esposa está tan amargada. ¿Por qué? Por las infidelidades, por todo. Atrévase a hablar con la persona, atrévase a platicar, a recibir todo, porque de todos modos un día lo va a recibir delante de Dios, pero hágalo ahora y diga, a ver cuánto he lastimado a mi familia, a mis hijos, a mi prójimo, a mis vecinos, a mi jefe, y empiece a hacer conciencia. ¿Sabe qué es hacer eso? Esto lo que le va a permitir es empezar a sensibilizar su corazón. Empieza uno a darse cuenta, ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho todo este tiempo con todas estas? ¿A cuánto he lastimado? Empieza a indagar todo el daño que ha provocado por haberse amargado a los suyos y a los que no quería. Empiece a hacer, termine de esa lista, y luego eso que vio que la gente experimentó, pues al doble, al triple o más, sintió Dios. Dese cuenta que ha lastimado a Dios como el ser más sensible, más que su esposa, que fue sensible ante cómo la lastimó. Dios todavía se lastimó más, porque es muy extremadamente sensible Dios, y lo lastimó con todo el pecado que hizo. Y entonces, ahora sí, pero solo así, pídale perdón, porque pedirle perdón a Dios nada más así superficialmente, decir, no, sí estoy mal, Dios perdóname, y se acabó, mejor no lo haga. Sus propios hijos ni le van a creer, ni su esposa, ni nadie, ni su familia le va a creer, va a decir, como siempre pide perdón. No, profundice y vea lo mal que ha hecho. Y aquí le voy a hablar ahora a los cristianos. Si tú caíste en alguna de estas cosas,
Es diferente a caer, a practicar. Caer es que, bueno, sí, caí en una de estas cosas, me enemisté con alguien, me amargué, me resentí. Ok, si caíste en una de estas cosas, arrepiéntete, vuélvete a Dios, pídele perdón, que eso es lo que Él quiere. Y si tú practicas, que es que eso sí lo hago continuamente, todo lo que ha estado hablando son cosas que yo sí hago, tienes que tener en cuenta, tú no heredas el reino de Dios, tú no eres cristiano y tú vas derecho al infierno, al lago de fuego. Así te lo tenemos que decir, vas derecho al lago de fuego. Tu conciencia también ya te lo va a estar gritando en estos días que vienen, porque ya una vez que la palabra es revelada, ya una vez que los textos son leídos y que está puesto Dios, la conciencia se reactiva y dice, esto está mal, y tú vas camino al infierno. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Haz esa lista, profundiza, y tienes que apartarte de todo eso. Amén. Muy bien. Terminamos con una oración. Padre, tu palabra es muy clara, Señor. Desde el principio así lo leímos. Tu palabra es muy clara. Ayúdanos, Señor. Permítenos ahondar en todo esto, porque un día los libros serán abiertos. Un día los libros serán abiertos. Y todo aquello que hicimos será puesto al descubierto. Y ahí estarás, Señor, delante del trono blanco. Mejor ahora acuérdanos para ponernos a cuenta. Ayúdanos, Señor. Pon tú el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Despiértanos, Señor, si hemos estado dormidos. Ayúdanos a entender las cosas malas que hemos hecho, Señor. Ayúdanos a dar un giro total en todas estas cosas, a un giro de 180 grados. Pon tú la tristeza, Señor, y déjanos ver lo malo. Ayuda a nuestros familiares a que declaren todo lo malo que hemos hecho, Señor, cuánto les hemos herido, para que entonces vengan tiempos nuevos, Señor, tiempos de refrigerio. Solo cuando se ahonda con profundidad en el pecado y las consecuencias que ha traído, puedes traer tú la bendición eterna. Dios, ayúdanos a ver quiénes somos realmente. Quita las máscaras y deja ver el monstruo que hemos sido, Señor, con tanta maldad y pecado. Desnúdanos, Señor, ahora y no en el día del trono blanco. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.